Siempre se vincula o la necesidad de avanzar con un proyecto de país vinculado a la ciencia para la creación de soberanía científica y tecnológica, de ahí a la independencia, de alguna manera, también económica y cultural, y bienestar general. ¿Cómo se mide la soberanía? ¿Cómo te das cuenta que alcanzaste la soberanía científica y tecnológica? Empiezo por el lugar imaginando que tuviéramos un interlocutor tendiendo al liberalismo. No digo neoliberalismo, digo una mirada más liberal. ¿Hay soberanía científico-tecnológica cuando tus empresas nacionales pueden disponer de conocimiento necesario para lograr, por ejemplo, avanzar sobre segmentos del mercado internacional de alto valor agregado, ¿sí? O de valor agregado creciente, digámoslo como proceso, miremoslo como un proceso, que es el lugar en donde está la Argentina. Hoy exportamos mayormente soja. La solución al problema del desarrollo de la Argentina está poder exportar, lograr capacidades exportadoras de creciente valor agregado, ¿no? Podríamos querer poner valor a la soja, al poroto de soja, como harina, como aceite, producción de alimentos envasados. Pero también nos gustaría, el punto de llegada sería exportar satélites. Sabemos que podemos porque exportamos reactores nucleares de investigación, pero es una singularidad no sistémica, ¿no? Los reactores de investigación son una singularidad no sistémica. Nos gustaría que eso que se dio en el ámbito nuclear, ¿sí?, pudiera, en algún sentido, empezar. Sábato hablaba del triángulo y hablaba de necesitamos generar triángulos sectoriales, ¿no? Él mostraba el triángulo nuclear y decía, esto hay que reproducirlo en otros sectores. Hoy el concepto de triángulo probablemente quedó en la historia, se habla de ecosistemas de innovación, llamémoslo como sea. Yo digo, yo prefiero hablar entornos institucionales, empresariales, de investigación y desarrollo, de escalamiento, de aprendizaje, de acumulación de capacidades, que es lo que somos capaces de crear en países en desarrollo, y en todo caso como punto de llegada, un sistema nacional de innovación, como punto de llegada, algo que por ahora está lejos de lo que tenemos o de lo que contamos hoy. Ahora, quiero volver a tu pregunta. La soberanía es muy concreta. Digo, pongo un interlocutor liberal que en general menosprecia el concepto de soberanía, pensando que tiene un componente simbólico, nacionalista, que no está mal a mi juicio, yo por lo menos no veo, pero que también querría agregar que buscar la soberanía satelital supone tener nuestras dos posiciones orbitales asignadas por Naciones Unidas, ocupadas por dos satélites nacionales. ¿Por qué? ¿Por chauvinismo? ¿Por nacionalismo? No, porque con dos satélites nacionales contamos con la capacidad autónoma de una plataforma para prestar servicios tecnológicos a empresas nacionales de telecomunicaciones que puedan lograr llegar con sus negocios a América Latina o a toda América, porque la pisada de ARSAT 1 y ARSAT 2 es toda América. Entonces, fíjate cómo llegamos de la soberanía a los buenos negocios. Quiero decir, entonces me parece que la soberanía es un concepto inescapable. Es decir, es un concepto que ni aquellos países que se autoidentifican sus gobiernos, sus élites como neoliberales, pienso en Francia, pienso en Gran Bretaña, pienso en los Estados Unidos, ¿no? En ningún momento dejaron de lado o pensaron que había que debilitar la soberanía científico-tecnológica en función de la libertad de mercado. Es decir, para las economías centrales, libertad de mercado, sectores estratégicos y soberanía sobre los sectores estratégicos
no son conceptos que colisionan, van juntos, porque el libre mercado supone buenos negocios entre comillas, y los buenos negocios suponen dominio sobre los sectores estratégicos, un Estado fuerte que acompaña a tus empresas a ganar mercados en el exterior. Anda a una licitación en sectores de alto valor agregado, que son los sectores de estructura oligopólica, que son los sectores de retornos crecientes, y siempre vas a ver a los países, a los estados de los países detrás, haciendo diplomacia más o menos agresiva, dependiendo del país, ¿sí?, acompañando a sus empresas. Por ejemplo, cuando Argentina compite con Corea o con Francia en reactores nucleares de investigación, ¿qué te dice la empresa INVAP? Y es muy difícil competir con ellos porque el Estado de estos países viene detrás dando crédito. Te dice, mira, mi empresa te ofrece un reactor de investigación y mi país te da un crédito conveniente a tasa razonable para que vos le puedas comprar un reactor de investigación a mi empresa, a la empresa de mi país. Quiero decir, ese es el mundo del conocimiento. Cuando hablamos de sociedad del conocimiento o de economía del conocimiento, hablamos de lo que hoy explica muy bien Mazzucato. Yo, cuando menciono a Mariana Mazzucato, quiero ser muy cuidadoso porque Mariana Mazzucato está muy de moda y nosotros tendemos a comprar a paquete cerrado, ¿sí?, todo lo que es conocimiento social vinculado a políticas de ciencia y tecnología. Yo digo, Mazzucato habla para una sociedad rica. Tengamos en cuenta eso. Ahora, pasando a Mazzucato por el filtro de un Celso Furtado, quiero decir, un economista desarrollista, yo digo Celso Furtado, lo digo un poquito en broma, esto de pasar a Mazzucato por el filtro, pero yo nombro a Celso Furtado porque es mi economista, para mí es el economista más interesante que produjo América Latina. Pero quiero decir, tomando a Mazzucato y pasando el mensaje de Mazzucato por una mirada local, regional, latinoamericana, argentina, ubicándonos en el lugar geopolítico que se le asigna a la Argentina, sabiendo que cualquier política de ciencia y tecnología que busque avanzar sobre sectores estratégicos va a tener que dar batalla en el campo de las relaciones internacionales, porque lo que nosotros consideramos sectores estratégicos de alto valor agregado, los países centrales los defienden con garras, con uñas y dientes. No quieren que los países en desarrollo se metan, y por eso la regulación internacional, todo lo que podríamos llamar neoliberalismo, no es ni más ni menos que un orden jurídico regulatorio que nos pone enormes obstáculos a países como la Argentina, que teniendo capacidades científicos, tecnológicas e industriales, quieren avanzar sobre aquellos sectores que los países centrales se guardan para sí mismos, ¿no? Y ahí tenés todo el tema de la propiedad intelectual, si querés desarrollar energía nuclear, sos proliferador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que pelear en los foros internacionales el lugar que nosotros queremos asignarle a nuestros sectores estratégicos. En ese sentido, soberanía forma un paquete muy complejo, ¿no?, que va desde los buenos negocios hasta una política exterior que defienda el proyecto de país, que entiendo que nuestro proyecto de país no es el de exportador primario, pienso en este gobierno, es un gobierno que vino a retomar un ciclo de industrialización inconcluso en 2015, a agregar valor a la producción, a tratar de aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones. Eso requiere, nos guste o no, una política exterior de conflicto. Suena feo decirlo así, lo podría decir de una manera un poquito más diplomática, pero necesariamente donde no hay conflicto es cuando vos generás una política exterior de alineamiento incondicional, pero el alineamiento incondicional supone aceptar el lugar que se le asigna. El gobierno de Macri tenía una política de alineamiento incondicional con Estados Unidos, con la Unión Europea, lo que le pedían, él intentaba dárselos, y eso supuso transformar al país en un casino exportador de productos primarios, especulación financiera y exportación de soja. Eso puede ser un proyecto de país. El problema es que deja 25 millones de argentinas y argentinos afuera, a la intemperie. Y toda democracia, que quiera ser llamada democracia en su sentido mínimo, debe primero garantizar condiciones dignas, mínimas de vida a todos sus ciudadanas y sus ciudadanos. El proyecto de país del macrismo no puede garantizar eso
y es un proyecto que no incluyó en su vocabulario el concepto de soberanía, entre otras razones, cuando vos mirás su política exterior, era de alineamiento incondicional, etcétera, etcétera. No había sectores estratégicos, no hubo política tecnológica, no hubo política industrial, no hubo defensa de la soberanía, hubo alineamiento y el país terminó endeudado como un casino en el peor sentido, ¿no? De especulación, de generación de valor ficticio y real, ¿no? Y exportación de lo que la Argentina siempre supo hacer, que es exportar lo que te da la naturaleza. Diego, si tuvieras que definir en 2 o 3 palabras, a ver, voy a cambiar el centro de la forma de encuadrar la pregunta. En algunos sectores sorprendió la respuesta de la comunidad científica frente a pandemia y COVID. Digo, en algunos sectores, que en lo personal a mí no me sorprende, yo pensé que la ciencia argentina, aún en las condiciones en las que se venía desarrollando unos años en el gobierno anterior, que digamos fue muy vapuleada, yo todavía entiendo que podía reaccionar de esa forma. Pero a mí lo que sí me asombra es cómo es que se pudo convocar desde la biología, la inmunología, la genética, la sociología, la antropología, la medicina, la enfermería, la farmacología. ¿Cuál es el factor convocante ahí? ¿Simplemente la urgencia de una pandemia, la vocación de servicio? ¿Qué más hay detrás para vos? Porque me parece una respuesta integral, rápida, en algún punto organizada, en varios aspectos muy coherente. No sé cuál es tu impresión al respecto. Me río mientras te escucho hablando, me viene a la mente cómo arrancamos en este enfrentamiento a la pandemia con celular, computadora, llamando a los distintos ministerios, de los distintos ministerios llamándonos a nosotros. Yo te aseguro que fue asombroso cómo desde el momento en que se declara la pandemia y entendemos cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar, por ejemplo, cómo está nuestro país en dotación de respiradores y salas de terapia intensiva. Todavía no sabíamos cómo iba a evolucionar la curva, no sabíamos si íbamos a poder retrasar el pico, el bendito pico del que venimos hablando, no sabíamos si la exponencial se nos iba a ir, se lanzó la cuarentena, dio buen resultado, pero me paro en los primeros días. Yo recuerdo de hablar con colegas, como Ana Castellani, o como con Cecilia Todesca, o con gente del desarrollo productivo, con gente del Ministerio de Salud, y estar teniendo charlas de resolución de problemas. Y cuando teníamos un ratito para aflojarnos, porque fueron días muy tensos, yo te aseguro, los primeros 20, 30 días de la pandemia siguen siendo días intensos, pero los primeros días arrancamos desde la nada, arrancamos desde el país que nos dejó Macri, ¿no? Que para nosotros en el MinSit eran deudas, era de financiamiento, ¿no? Arrancamos desde ahí, y cómo cuando teníamos un poquito asombrados entre nosotros diciendo, qué bárbaro, qué capacidades de coordinación que logramos en 15, 20 días. Te doy un ejemplo puntual. Tenemos más de 2 empresas, pero 2 empresas principales de producción de respiradores, Tecme y Leistung, que están en Córdoba. El Ministerio de Salud rápidamente trata de poner la producción de Leistung y de Tecme de hacer un arreglo con estas empresas, para que estas empresas maximicen su producción. Nosotros del Ministerio de Ciencia, hablando con la empresa Benq, una empresa del sector espacial, como yo veo que ahí tenemos capacidades ingenieriles de primera, digo, Benq está en Córdoba, Tecme y Leistung están en Córdoba, el tema de la circulación en plena cuarentena era un tema complicado, con lo cual que todos estuvieran en Córdoba. Llamo a la gente de Benq, hablo con la empresa Tecme, se ponen en contacto rápidamente, a las 2 semanas estaban construyendo una segunda planta de producción, nave de producción, para mejorar la producción de respiradores. A comienzos de abril, Tecme había logrado, no sé si duplicar, pero
si no duplicó, le pasa cerca su capacidad de producción de respiradores, y desde que arrancó la pandemia hasta hoy, la Argentina logró incorporar a su dotación de 8.000 y pico respiradores, 3.500, 4.000 respiradores más. Te lo pongo como ejemplo puntual, ese ejemplo lo podemos llevar a los kits de diagnóstico rápido. Hoy Argentina cuenta con 3 kits de diagnóstico moleculares, uno serológico, además del PCR en tiempo real, es lo que se agregó. Eso, el tema de insumos críticos, organizando, digo, esto fue un trabajo interministerial, de coordinación, arrancamos a golpe de celular, WhatsApp, armábamos grupos de WhatsApp, obviamente computadora, mail, reuniones, gente del Ministerio de Defensa salió a recorrer cuáles eran los proyectos de desarrollo de respiradores, a tratar de ver a aquellos que producían. Yo recuerdo de estar hablando sábado, domingo, gente que recorriendo en camioneta, Rosario, Santa Fe, Córdoba, y pasándome los informes. Digo, yo te digo, nos deja una experiencia interesantísima. Y hoy, ¿qué decimos? Esto que nos obligó, este salto cualitativo en nuestras capacidades de coordinación a la que nos obligó una pandemia, tomémoslo como una lección y estas capacidades logradas que no se disipen, ¿no? Es como el próximo desafío. Ya estamos pensando en una pospandemia, que por ahora la pensamos con un grado de incertidumbre alto. Iba a preguntar, sí. Entendemos que hay que acompañar un proyecto de reactivación económica, como, ¿no? Siempre pensando en los sectores más vulnerables, como siempre insiste y repite nuestro presidente. Empezamos desde abajo. Eso supone componentes de nuestras políticas, pienso en el MinSit, fuertes componentes al área de desarrollo social, pero también a la reactivación de sectores de la producción. Ahí va a estar el MinSit tratando de apuntalar donde se pueda, sin dejar de pensar en los sectores estratégicos para el mediano plazo, ¿sí? Cuando digo mediano plazo, pensemos de 5 a 10 años. Pero hoy hay que volver a hacer arrancar un país. Para nosotros eso tiene prioridad 1, ¿no? Diego, te hago una última pregunta, pero te dejo a partir de esa última pregunta y tu respuesta cualquier otra cosa que quieras agregar, que pensás que se me haya escapado. ¿Qué rol le asignás a las universidades, tal cual están ahora trabajando, desarrollando sus actividades? Y si pensás que también es un espacio, el de la universidad pública, para replantear las formas de el tránsito académico, la investigación y muy especialmente la participación de las universidades en el territorio. Gracias por la pregunta. Mirá, yo lo que veo, lo veo como posible, y uno dice, veo como posible dar un salto en la manera de entender nuestras capacidades de producción de conocimiento científico-tecnológica respecto de una debilidad crónica de nuestro país y de la región que tuvo que ver históricamente con generar agendas de producción de conocimiento desconectadas de nuestra realidad socioeconómica. Las universidades también adolecieron históricamente de esa debilidad. Yo vengo del campo universitario, mi vida transcurrió mayormente dentro de la universidad. Yo me formé en la UBA, trabajé 20 años en la Universidad de San Martín, fui secretario de transferencia de tecnología en la Universidad de San Martín. Trabajamos para generar un perfil de universidad muy interconectado o con interconexiones crecientes con el territorio y con las políticas nacionales. ¿Y por qué yo empecé diciendo que hoy veo la posibilidad de dar ese salto? No lo digo como iluminado, quiero decir, cuando digo veo, perdón por la autorreferencialidad, quiero decir, me parece que en todo este sector de gente que venimos discutiendo, llamémoslo estudios sociales de la ciencia y la tecnología, el campo de las políticas de ciencia y tecnología, de la gestión del conocimiento en el campo universitario, en las instituciones públicas, con contactos con el sector privado,
Digo, todo este mundo del conocimiento, que va desde lo académico hasta el conocimiento en uso en una empresa, Sí. Me parece que puede dar un salto cualitativo, y esto tiene que ver con lo que ocurrió en la Argentina entre 2003 y 2015. Yo creo que todavía no tenemos una evaluación lo suficientemente ajustada de la importancia de 12 años de políticas que le dieron continuidad a la producción pública de medicamentos, al sector software, que relanza la política nuclear en el 2006, que relanza las políticas de telecomunicaciones, que ante el fracaso del sector privado en telecomunicaciones el Estado se hace cargo de los desastres y crea la empresa ARSAT, y esa trayectoria de un éxito deslumbrante en el que la Argentina pone 2 satélites geoestacionarios. Pero cuando uno mira también sector salud, bueno, yo decía la producción pública de medicamentos, una Argentina que arranca con el plan Remediar y termina en 2015 con la ANLAB, una agencia nacional que coordina 39 laboratorios. Quedó mucho por hacer, quedó muchísimo por hacer, pero ese escalamiento fue enorme. Un CONICET que pasa de una curva de crecimiento plana desde la década de los 80, plana, de 2.500 investigadores, 2.000 becarios, doy números, perdón, aproximados, pero no le estoy errando por mucho, una curva que durante 2 décadas viene plana, pasa a 10.000 investigadores y 10.500 becarios, en realidad 9.000 y pico de investigadores, 10.500 becarios, es decir, cuadruplica la población del semillero, que es el CONICET, que crea 15 universidades públicas. Es lo que pasó 2003-2015, me parece que todavía tenemos que lograr ponerlo en valor, porque si la Argentina o el sector de ciencia y tecnología, incluidas las universidades, incluidas las ciencias sociales, mayormente enraizadas en las universidades, pudieron responder a la pandemia como están respondiendo, eso tiene que ver con que, a pesar de la destrucción del macrismo, lo que se había logrado en 2015, ¿sí?, no pudo ser, ¿cómo decir?, disipado. Es decir, el macrismo degradó las instituciones, desfinanció la ciencia, desmanteló proyectos estratégicos, pero los recursos humanos, la experiencia de los equipos de trabajo, yo lo viví dentro de la Universidad de San Martín. Nuestra universidad estuvo paralizada entre 2003, 2016 y 2019. Venía a un crecimiento vertiginoso. Habíamos creado 13 carreras de ingeniería en los últimos 5 años. Estoy hablando de 2010-2015. ¿Sí? Habíamos creado institutos ferroviarios, institutos de energía, institutos vinculados a distintos sectores tecnológicos. Se había venido a radicar al campus la Fundación Argentina de Nanotecnología, el Instituto Antártico. Esa universidad que venía con un momentum, no con una quedó paralizada entre 2016 y 2019. Ahora se está volviendo a poner en marcha y es impresionante ver cómo lo que parecía disipado resulta que estaba, que es la gente, los recursos humanos, las capacidades acumuladas, los aprendizajes que son aprendizajes colectivos e institucionales. Es decir, ¿quién sabe hacer un satélite? ¿Quién sabe hacer una vacuna en la Argentina? Bueno, no es una persona, son las instituciones, son las empresas interconectándose. Un satélite fueron 120 pymes con ARSAT e INVAP al frente. Esas interconexiones son parte del saber hacer de una sociedad. Eso que creímos y que la verdad que nos hizo hacer mucha mala sangre durante el macrismo, bueno, resulta que estaba ahí latiendo, esperando una nueva oportunidad para, comillas, renacer o retomar el sendero que había quedado. Me parece que la respuesta a la pandemia tiene que ver con eso, y me parece que esto en parte tiene mucho que ver con el rol, es decir, las universidades y el CONICET parecen ser como la columna vertebral, porque además las universidades incluyen la formación y el CONICET ese trayecto que termina dándonos doctores, doctoras en su máxima, ¿no?, lo que uno podría decir un recurso humano en su máxima capacidad. Yo creo que las universidades son parte de esas capacidades ganadas al año 2015 y que pueden llegar a ser el motor de este salto. Para no extenderme mucho, pero sí cerrar tu pregunta con algo concreto, yo creo que
lo que está pendiente en las universidades es avanzar en un mayor enraizamiento territorial y un mayor compromiso con las agendas estratégicas de un gobierno. De un gobierno, digo, de este gobierno en particular, que viene. Yo hablo de agendas estratégicas de un gobierno porque en nuestro país no se puede hablar de políticas de Estado. Porque yo no debería hablar de un gobierno, yo debería hablar de políticas de Estado de ciencia y tecnología, como las hay en las economías desarrolladas. Pasa que en la Argentina tenemos el problema de modelos de país, proyectos de país, no modelos, proyectos de país que confrontan. Eso es lo que Diamant, un economista argentino de la década de los 80, llamó el péndulo argentino, que es un problema del desarrollo. Tenemos una élite que tiene un proyecto de país de no desarrollo, élites que se benefician si nuestro país no se desarrolla porque sus intereses los tienen en la economía financiera y en la exportación monopólica, oligopólica de productos primarios. Vicentín, gran ejemplo. Y del otro lado, un ejemplo, un proyecto de país alternativo que confronta, que no es asimilable al otro proyecto de país, que busca industrialización, equidad creciente, fortalecimiento de la democracia, participación de las mayorías, porque la mayor equidad supone la mayor participación de las mayorías en los procesos políticos. Tiene metas de mediano y largo plazo y define sectores estratégicos. Entonces, por eso digo, perdón por el largo paréntesis, pero cuando yo hablo de políticas de un gobierno, deberíamos hablar de políticas de Estado, pero yo creo, esta es una visión particular, que hay gobiernos, déjame ponerle la etiqueta de desarrollistas, ¿sí? Y hay gobiernos neoliberales, en los últimos 25 o 30 años en la Argentina, los gobiernos neoliberales vienen a refundar la nación, vienen con un discurso refundacional, y eso supone la discontinuidad, la clausura de políticas de Estado, violando leyes inclusive, como violaron la ley de, como el gobierno de Macri violó la ley de la promoción de la industria satelital, o el financiamiento que por ley se le otorgaba a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, 150 millones por año, y podría seguir nombrándote leyes. Es decir, eso son políticas de Estado. ARSAT no es kirchnerista, ARSAT son satélites nacionales con una ley votada por el Congreso Nacional. Sin embargo, los gobiernos neoliberales periféricos o semiperiféricos parece que vienen a impedir que haya políticas de Estado en ciencia y tecnología. Por eso me veo obligado a hablar de proyectos de país, de gobiernos, ¿no? Diego, finalmente creo que se te debe haber escapado poco por decir en estos minutos, pero pensando en, muy probablemente esta entrevista la vean infinidad de jóvenes, probablemente muchos de ellos universitarios, de cara al futuro inmediato, de acá a unos años. Si vos tuvieras que dirigirte a esta audiencia en particular, estudiantes universitarios de cualquier carrera, ¿cómo definirías ese futuro y el rol que probablemente tengan de acá al momento que se reciban y posteriormente como profesionales? Mirá, yo lo primero que me viene a la cabeza cuando vos me enfrentás a una audiencia de gente joven. Te pido disculpas. Que va, es complicado, es muy difícil, porque yo no sé si puedo no dar consejos. Sí creo que hay algo muy claro que yo querría poder transmitir, y es que para esta audiencia de futuras científicas, ingenieras, ingenieros, tecnólogos, yo diría que hay un tema muy delicado y a la vez muy interesante, yo te diría apasionante, y es resignificar la ciencia y la tecnología. Nosotros entendemos la ciencia y la tecnología como la heredamos, como la recibimos de las economías avanzadas. Quiero decir, me parece que el lento proceso de asimilación de capacidades, de producción de conocimiento, lo que le está faltando a América Latina y a nuestro país es entender, ya hablaba Barsaski de esto, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Es decir, Umbars, por ejemplo, digo Barsaski porque es el más nombrado, pero muchos
intelectuales, muchas intelectuales, ya desde la década de los 70 en Argentina y en América Latina, descubrimos que eso que llamamos ciencia y tecnología nos viene a paquete cerrado, con sus valores epistémicos, con sus metas, ¿no? Como codificado para otras sociedades. Jorge Sábato decía, cuando compras tecnología importada, importás cultura. Exactamente. ¿No? Ahora yo te digo, nada más apasionante para una persona joven, creo que puede ser nada más apasionante que tratar de entender qué agendas de producción de conocimiento necesitamos para sacar a nuestro país de la pobreza, para generar un sendero de desarrollo sustentable en un contexto global muy restrictivo, muy reactivo a permitirnos, ¿sí?, imaginarnos un sendero de desarrollo, ¿no? Y me parece que lo desafiante está en que las capacidades las tenemos, hay un proceso de acumulación que se puede ver en la Argentina desde la posguerra hasta el presente, hay mucha experiencia acumulada, hay casos de éxito y casos de fracasos. Mirando esto de manera colectiva, mirándolo como sociedad, encontrar ese corredor angosto por donde filtrar un modelo, un proyecto, perdón, lo digo de esta manera, lo balbuceo de esta manera, porque hoy, hasta si yo me pusiera en una posición un poco sombría, diría, ¿existe hoy un horizonte de desarrollo para América Latina con un Trump, ¿sí?, con una economía global tan cerrada sobre los países centrales, con un poder tan hegemónico? Yo creo que sí, este es el punto. Y no lo digo de manera demagógica, lo digo después de haber trabajado 20 años, haber dirigido 7 tesis doctorales, 10 tesis de maestría, no lo digo yo, digo, es un mensaje que yo intento decodificar de lo que venimos trabajando colectivamente en nuestro país, con colegas brasileños, colegas mexicanos, ¿no?, en tratar de entender qué es esto del desarrollo para América Latina. Yo te aseguro que es apasionante pensar qué tipo de ciencia, o si no estamos frente a la necesidad de resignificar esto que llamamos ciencia y tecnología, para empezar a pensarlo de una vez y para siempre, como aquello que nuestros países necesitan, adaptado a medida, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestras perspectivas, a nuestras potencialidades y complementariedades regionales, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay algo muy desafiante que justifica que la gente joven, justifica que uno pueda decirle a la gente joven, mirá, yo creo que en algún sentido estas generaciones que hoy son jóvenes son privilegiadas porque pueden dar como el paso decisivo para que nuestro país finalmente pueda lograr dar ese paso que quiere dar desde la década de los 50 y que no nos dejan y no podemos y no sabemos, una mezcla de todo, porque el no nos dejan parece echarle la culpa al exterior, pero el no nos dejan también son nuestras élites, nuestros grupos, nuestras fracciones concentradas, algunos grupos empresariales que son locales, que los crió y crecieron en nuestra sociedad, y sin embargo los tenemos y no quieren que nos desarrollemos. Ahí hay una batalla muy interesante. Cuando digo ciencias, incluye un componente muy potente de ciencias sociales, pensando estos procesos, ¿no? Pero me parece que la Argentina y América Latina están frente a un momento muy desafiante. Se derrumba la hegemonía norteamericana, aparece China generando una condición de multipolaridad. Ahí está, me parece, la ventana de oportunidad para nuestra región. Ya creo que no hay que pensarse como país, tenemos que también lograr dar ese salto y empezar a pensarnos como región, ¿no? Diego, te agradecemos muchísimo tu presencia, tus aportes y esperamos, bueno, vernos pronto por otra vía que no sea la virtualidad, como alguna vez ocurrió. Así que bueno, te esperamos por San Luis en algún momento no muy lejano. Buenísimo, muchísimas gracias, Antonio. Te agradezco. Gracias. Hasta la próxima.